de Solidaridad Nacional, que ha presentado un proyecto que por supuesto va a ser materia de discusión y de polémica, pero que ojalá prospere, porque definitivamente de lo que se trata es de ver el problema universitario en lo más serio de su realidad, es decir, la proliferación, la enorme proliferación de universidades en el Perú, de pseudo-universidades, para ser más sinceros. Congresista Vicente Ceballos, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Raúl, muy buenos días, me llaman por permitirme compartir estas inquietudes con ustedes. Usted bien sabe en qué se está metiendo, ¿no es cierto? Es un tema crucial, o sea, lo felicito por la valentía de entrarle al... Y no ser demagógico, Raúl, porque él bien sabe que cada pueblo quiere una universidad. Exactamente, y me permito unos elementos de uso adicionales. En estos momentos ya hay presentados 9 proyectos de ley para crear nuevas universidades en el actual Parlamento. En el anterior Parlamento, del 2006 al 2012, se presentaron 34 proyectos de ley. Y hay procesos de intervención que están identificados problemas. Por ejemplo, de universidades que ya están en funcionamiento con autorización definitiva por parte de CONAFU, hay 8 que en estos momentos se encuentran intervenidas bajo una comisión de orden y gestión. De las 16 universidades que fueron creadas bajo el gobierno de Alan García, 12 que fueron creadas sobre infraestructura y con presupuesto de otras universidades, o sea que se nos vienen tiempos difíciles. En otras palabras, la universidad está en crisis. Creo que más allá de intereses personales tenemos que tener una visión de país y construir una propuesta de Estado. Más que la universidad es en realidad la educación superior. Un país que tiene ese problema está condenado a una situación muy problemática, que no puede ocurrir que vivamos lo que estamos viviendo. Educación superior, desde la tecnológica, desde los tecnológicos hasta las universidades. Y no hay una definición política. Pero en fin, ¿por dónde vamos a comenzar? Yo quiero decir que es una cosa muy puntual. Permítanme primero entrar en un breve análisis estadístico para compatibilizar con la comunidad. En estos momentos se ofertan 200 carreras profesionales en todo el país. Información que tengo de la semana pasada de la ANR. Tenemos 129 universidades, de las cuales 51 son públicas y 78 son privadas. Asimismo, de las cuales 76 están institucionalizadas, o sea, con pleno proceso de habilitación para poder formar a los estudiantes, y 53 en proceso de institucionalización, es decir, aún dependientes de lo que es CONAFU. Por otro lado, también tenemos alrededor de 59.000 docentes, entre principales, asociados, auxiliares y contratados, y 782.000 estudiantes. Esto es dentro del último censo realizado por la ANR en el año 2010. Pero más allá de las estadísticas está una cruda realidad. La universidad peruana, como sistema, propone al país una alternativa seria, prudente, responsable, de calidad, inmersa en un mundo globalizado, como siguen los tiempos actuales para nuestra juventud y estudiantes. Creo que no. La ANR, como ente rector de la educación superior, como usted lo enfatiza, ¿participa activa y dinámicamente en ordenar el tema universitario? Creo que no. Tengo opinión, tanto de la ANR como de CONAFU, inclusive un fallo dado del año 2008 por el propio Tribunal Constitucional, donde dispone que se declare en emergencia el sistema universitario. He tenido la oportunidad de conversar con el propio presidente de la ANR de CONAFU, inclusive muy extrañamente, ¿no? Este congreso, cuando fue en su primera sesión descentralizada a ICA, dijo, algo tenemos que hacer por ICA, y aprobaron la creación de la Universidad Tecnológica de Chincha, ¿de acuerdo? Bueno, por suerte esta propuesta de ley ha sido observada por el presidente, y cuando es observada por el presidente, uno de los argumentos es la sugerencia de que se declare en moratoria la creación de nuevas universidades. Yo soy miembro de la Comisión de Educación del Congreso. Acabamos de recibir un oficio de la ministra de Educación, con el cual nos solicita que declaremos una moratoria. Y usted bien lo ha dicho, es un tema bastante espinoso. Ahora, ya tiene 9 en contra ya. Así de saque ya tiene 9 en contra, que son estos 9 que han presentado su proyecto de ley por las universidades. ¿Cómo buscar el consenso al interior del Congreso? ¿Usted ya pudo socializar este proyecto con las demás bancadas? Más que socialización... Porque los congresistas, desgraciadamente hay que decirlo, todos son clases de su pueblo, que llegan al Congreso van a sacar una ley creando una universidad. Si tengo un cuadro estadístico en estos momentos, todas las regiones del país tienen universidades, o públicas ya las tienen. El esquema creo que es diferente. Ahora llegamos a las regiones, pareciera ser que todas las provincias y distritos del país tienen universidades. Creo que el tema, y muy claro y prudente su preocupación, creo que el tema tiene que ir más allá del interés o subjetividad de una u otra político o parlamentario en especial. Creo que tiene que tener una visión y una definición de Estado. ¿Qué dice?
Y yo leí hace unas semanas atrás un artículo de Manuel Burga donde decía, ¿no? Extrañamente en el Perú no hay coincidencia entre la visión de la universidad y la visión del país. Y revisemos estadísticas, qué carreras se ofertan. Y yo tengo acá un cuadro estadístico donde con mucha claridad se reseña de cuáles son las carreras que tienen mayor demanda. Miren, educación el 22%, derecho el 15%, contabilidad el 13%, administración el 10%, y carreras como medicina, agronomía el 5%. Está olvidando ahí usted de comunicación. Eso ¿Y qué tiene la ella? Sí, de repente por respeto a usted lo estoy pasando por acá. No, pero creo que son estadísticas bastante puntuales que nos clarifican cuál es el contexto en el cual se desarrolla el sistema universitario en el país. Sí, congresista, pero aquí hay un tema, vamos al tema de fondo. Digamos, una persona siente que puede aspirar a mejorar económicamente, socialmente, culturalmente, cuando tiene una educación universitaria. Y todos aspiran a ser profesionales con un título universitario, cuando tal vez este es un país que demanda o debería estar demandando más técnicos. Sin embargo, existe una suerte de poca importancia que se le da a las carreras técnicas y tenemos que, en el caso privado por lo menos, una universidad se ha convertido en un excelente negocio, con lo cual comienzan a proliferar porque definitivamente son un buen negocio. Y por otro lado, un Estado que todo lo resuelve creando o autorizando la creación de una universidad, pero atendiendo a una demanda legítima de la población de continuar educándose para mejorar sus niveles de ingresos. Entonces, el cambio como que tendría que venir a muchos más planos para dar una salida a esas aspiraciones. Por eso hablamos de una respuesta integral. Yo quiero compartir su inquietud, ¿no? ¿Este país necesita profesionales o técnicos? En la realidad nuestra creo que la demanda es en técnicos. Pero existe esta especie de irrazonable perspectiva personal, familiar, de querer que todos nuestros hijos sean profesionales. Y es que el país no le oferta una alternativa diferenciada. He tenido lastimosamente que compartir las maneras deplorables en que se encuentra, el estado en que se encuentran los tecnológicos del país. Las universidades, especialmente en las zonas mineras, gozan del 5% de canon y regalías. Y le cuento en particular, la Universidad Nacional de Moquegua, la UNAM, tiene 130 millones de soles en sus cuentas corrientes, y no los gastan. Sin embargo, los pedagógicos y tecnológicos están en una situación lamentable y triste. Hay muy buena voluntad de profesores, de estudiantes que tienen una esperanza en su capacitación e información, sin embargo, no hay una alternativa seria y responsable que de contraparte les diga, sí, este país te espera, este país te necesita. Entonces creo que tenemos que acudir a una respuesta integral a todo el problema. Yo estoy dando un aporte modesto, por cierto, del sistema universitario. Un primer paso, sería muy importante, aunque aquí hay que crear consensos y avanzar todos en conjunto, porque estamos complotando contra nuestro propio futuro, en realidad, si es que no resolvemos el tema de la educación superior. Muchísimas gracias, congresista Vicente Ceballos. La verdad que ha sido una muy agradable conversación con usted. Mucha suerte. Gracias, muchas gracias. 9:46 de la mañana, una pausa.